Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a enseñar los resultados presentados por la compañía de Nike. Nike, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal y por supuesto esta compañía acaba de presentar resultados recientemente esta semana y lo cierto es que tras la presentación fíjate que lleva una caída del 8%. Esta compañía presentó el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 porque sí lo tiene rodado y en este caso lleva una caída, como ves, del 8% y en este vídeo lo que te voy a enseñar es esos resultados, si son buenos o malos o cuál ha sido el motivo de estas caídas y también por supuesto vamos a ver si hay una oportunidad de inversión para esta compañía, pero además voy a analizar también otros comparables directos dentro del sector y también te voy a traer luego una web para que veas también de dónde puedes extraer más información para saber si realmente estás invirtiendo en un buen sector o no. Entonces, lo primero, como siempre, voy a ir al Investor Relation de la compañía, donde aquí directamente en notas de prensa ya vemos los datos del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, como te comentaba, que terminaron a 31 de agosto de 2024. Fíjate que los resultados o los ingresos del primer trimestre fueron de 11.600 millones de dólares, un 10% por debajo en términos reportados y un 9% en moneda constante. Además, los ingresos directos de Nike fueron de 4.700 millones de dólares. Recuerda que esta compañía tiene por una parte las ventas directas en sus propias tiendas y por otra parte ventas de terceros a través de otras tiendas, pues en este caso un 13% menos en términos reportados y un 12% menos en términos de moneda constante, lo que quiere decir que también en las tiendas propias han caído las ventas. Luego fíjate que los ingresos mayoristas fueron de 6.400 millones de dólares, un 8% menos en términos informados y un 7% menos en términos neutrales de moneda, es decir, en moneda constante. Recuerda que esta compañía ha pasado por ciertos problemas por los que realmente, si vamos un poquito más atrás, puedes ver realmente el historial de la compañía, como ha tenido una caída bastante gorda. Fíjate que desde los máximos esta compañía llegó a cotizar a 170 y pico y fíjate que lleva una caída desde 2022 que ha sido constante y que precisamente ahora podríamos decir incluso que está cotizando prácticamente un 50% o más de un 50% por debajo. Todo esto, por supuesto, ha sido debido a malas decisiones del equipo directivo, del SEO, y precisamente esta compañía ha decidido hacer un cambio de SEO, que lo vamos a ver ahora, pero digamos que yo voy a comentar ciertos puntos importantes que me parecen, digamos, relevantes para tener en cuenta, sobre todo para las proyecciones futuras. Si volvemos aquí al Investor Relation, vemos que también en cuanto a márgenes brutos aumentaron 120 puntos básicos a 45,4%, cosa que el aumento de márgenes siempre es positivo, y luego las ganancias por acción diluida fueron de 0,70 para el primer trimestre, un 26% menos, es decir, una caída brutal, una caída del 26% implica una caída bastante gorda, lo que justifica en cierta medida la caída de cotización en bolsa. De hecho, en términos generales, el mercado se esperaba, aunque es verdad que ciertas caídas por parte de la compañía por la mala gestión del equipo directivo, principalmente del SEO al que han echado, pues en este caso los resultados han sido todavía peores. Ahora viene el punto importante y es que fíjate que aquí el 19 de septiembre de 2024 Nike anunció que el directorio, es decir, el equipo directivo de la empresa, designó a Elliot Hill como presidente y director ejecutivo de la empresa, cargo que entrará en vigor el 14 de octubre de 2024, es decir, a fecha de hoy que estoy grabando este vídeo, todavía esta persona no ha entrado a dirigir la empresa. Por tanto, es normal que estos resultados previos sean fruto de los malos resultados o las malas decisiones que ha tomado el SEO anterior, el director ejecutivo anterior. Y aunque es verdad que los resultados son más malos de lo esperado, lo cierto es que esta compañía, si realmente volvemos aquí al gráfico, vemos como había tenido una remontada tras el anuncio de que iban a echar al SEO e iban a intercambiarlo, precisamente porque la compañía estaba pasando por un mal momento. De hecho, incluso estaba cotizando esta compañía, como puedes ver, en el rango de los $70 por acción, y fíjate que después
pues tuvo una remontada, pero es a partir del 14 de octubre cuando realmente entrará este nuevo director ejecutivo, cosa que a partir de aquí es cuando debemos valorar los próximos trimestres si este nuevo CEO está haciendo las cosas bien y consigue reestructurar la compañía debido a los malos cambios que hizo el director ejecutivo anterior. Todo esto tenemos que valorarlo de cara al futuro. Ya sabes que cuando estamos en una empresa que se encuentra en plena reestructuración es importante hacer el seguimiento de la compañía, y por eso aquí yo quiero recalcar en principio que estos malos resultados no son atribuibles a este nuevo director ejecutivo, sino es del anterior, y a partir de ahora los próximos trimestres sí debemos valorar con exigencia si este nuevo director ejecutivo está o no capacitado para el cargo. Si seguimos leyendo, aquí lo que nos comentó en este caso el director financiero Matthew Friend, los resultados del primer trimestre de Nike cumplieron ampliamente con nuestras expectativas. Realmente son sus expectativas que ellos esperaban de crecer, pero lo cierto es que han decrecido más de lo que esperaba el mercado, y digamos que aquí por eso digamos que el mercado ha decidido castigar la compañía a pesar de que el equipo directivo diga que está dentro de sus expectativas. Una recuperación a esta escala lleva tiempo, pero vemos ganancias tempranas, desde el impulso en deporte clave hasta la aceleración en nuestro ritmo de novedades e innovación, y al mismo tiempo nos comenta que nuestros equipos están entusiasmados con el regreso de Elliot Hill para liderar la próxima etapa de crecimiento de Nike. Es decir, que ellos están motivados por este nuevo cambio de director ejecutivo o CEO, precisamente porque el anterior había tomado malas decisiones. Como ya expliqué en un vídeo anterior, precisamente todos los problemas vienen por una parte, por la parte online, la parte de ventas online, que no se ha potenciado, sino que se ha tardado más, y luego también digamos que se ha segmentado, es decir, se ha cambiado la distribución por segmentación de ventas por categorías de una forma diferente que no ha sido tan óptima, y aparte también la decisión de intentar vender todo a través de sus tiendas propias, lo que por esa parte querían ampliar los márgenes, pero realmente se han dado cuenta de que Nike no tiene tanta ventaja competitiva como otras compañías que sí son de lujo. En este caso, una compañía cuando intenta vender su propia marca sí tiene grandes ventajas competitivas de marca, y es verdad que Nike tiene un gran reconocimiento de marca, pues sí es verdad que puede vender en sus tiendas, pero lo cierto es que cuando se trata de ropa deportiva, generalmente las tiendas que mejor funcionan son las de terceros, es decir, las tiendas que tienen todo tipo de variedad de marcas, como puede ser por ejemplo un Decathlon, donde en este caso puedes encontrar digamos zapatillas Adidas, Nike, Puma, etcétera, y ahí es donde el consumidor de forma impulsiva pues compra o tiende a comprar más volumen, en este caso de vestimenta, de ropa deportiva, de zapatos deportivos, etcétera, etcétera. Por eso digamos que en esa parte digamos que se reducen los márgenes, y es verdad que por las tiendas propias aumentan los márgenes, pero también hay que valorar que si se aumentan los márgenes pero vendes menos, al final digamos que tu volumen total o tu beneficio total puede verse reducido, y precisamente por eso vienen todos estos malos resultados. Y por eso, como te digo, a partir de ahora hay que monitorizar para ver si el nuevo CEO consigue enderezar la empresa y consigue redirigirla hacia, digamos, el crecimiento o la senda normalizada de crecimiento que podría tener esta compañía. Si seguimos leyendo un poquito más abajo, análisis del estado de resultados del primer trimestre, aquí nos comentan efectivamente que los ingresos de Nike fueron de 11.600 millones, ese 10% de caída o 9% en moneda constante. Ingresos de la marca Nike fueron de 11.100 millones, una caída del 10% y 9% en moneda constante debido a todas las caídas geográficas que lo veremos ahora. Al mismo tiempo, en cuanto a ingresos directos de Nike fueron de 4.700 millones de dólares, disminución del 13-12 en moneda constante, y debido principalmente, como puedes ver, a una disminución del 20% en la Nike Brand Digital, es decir, en la marca de Nike digital o en la parte online, parcialmente compensada por un aumento del 1% en las tiendas propiedad de Nike. Es decir, que en las tiendas aumentan un 1%, pero luego en la parte online pues decrecen un 20%, cosa que esto afecta negativamente a la compañía. Luego los ingresos mayoristas fueron de 6.400 millones de dólares, una caída del 8%, 7% en moneda constante, y también los ingresos en Converge fueron de 501 millones, una caída del 15% en base reportada y 14% en moneda constante. Luego, en cuanto a márgenes brutos, fíjate que aumentaron
120 puntos básicos hasta los 45,4%, principalmente debido a los menores costes de productos de la marca Nike, también de almacenamiento y logística, y beneficios de las acciones por precio estratégico del año anterior. Es decir, que todo esto ha hecho que al final digamos que los márgenes de la compañía hayan aumentado. Luego, en cuanto a gastos de ventas y administrativos, disminuyeron un 2% a 4.000 millones de dólares. Gastos de creación de demanda fue de 1.200 millones, un aumento del 15%, principalmente debido al aumento de gasto en marketing de la marca, que refleja la inversión de eventos deportivos claves. Como sabes, tanto esta como otras empresas comparables tienen que hacer fuertes inversiones en marketing, es decir, de asociarse con eventos deportivos, con eventos principales, precisamente para que la gente asocie la marca con ese deporte, digamos que ese equipo favorito, ese, digamos, jugador favorito, lo que sea, y al final, digamos, que lo asocien a la hora de ir a la tienda con elegir esa marca y por tanto comprarse ese producto en lugar de el de la competencia. Además, si seguimos bajando, los gastos generales de operación disminuyeron un 7% a 2.800 millones de dólares, principalmente debido a menores gastos relacionados con los salarios, es decir, que también tuvieron una bajada de salarios. Y luego la tasa impositiva efectiva fue del 19,6% en comparación con el 12% anterior, es decir, aquí han tenido que pagar más impuestos, también supuestamente o lógicamente es seguramente por impuestos diferidos, es decir, impuestos que ya traían de atrás pero que los han diferido hacia este año o este trimestre en concreto. Y aquí, como puedes ver, debido principalmente a un beneficio único en el primer trimestre del año proporcionado por la demora de la fecha de vigencia de regulaciones de crédito fiscal extranjero en Estados Unidos, que aquí te están dando el motivo. Y luego, en cuanto a beneficio neto, fue de 1.100 millones, una disminución del 28%, y en EPS fue de 0,70, es decir, una disminución del 26%, lo que justifica que al final la compañía haya caído ese 8%, como puedes ver. Si seguimos bajando, también vemos que los inventarios, que es otro punto importante a vigilar dentro de estas compañías, fue de 8.3 billions, una caída del 5% con respecto al año pasado, lo que quiere decir que si se reducen los inventarios, aquí dice que precisamente por cambios de combinación de productos y menores costos de insumo de productos, pues por estos motivos precisamente digamos que se reducen los inventarios de la compañía. Y como sabes, esto hay que vigilarlo, porque si los inventarios se van acumulando puede ser malo, porque eso nos puede indicar que la compañía no está consiguiendo vender todo el stock que tiene. Y al mismo tiempo, en cuanto a efectivos, equivalente e inversiones a corto plazo, fueron de 10.300 millones o 10.3 billions, aproximadamente 1.500 millones más que el año pasado, ya que el efectivo generado por las operaciones fue parcialmente compensado por las recompras de acciones, dividendos efectivo y gastos en capital. Es decir, que al final aquí nos están diciendo que la caja disponible, el cash más inversiones a corto, ha aumentado debido también precisamente a recompras, dividendos y también por supuesto gastos en capital, que aquí nos están diciendo que como ha sido menor, pues eso significa que les ha sobrado más cash flow operativo. Luego, en cuanto a retornos para los accionistas, Nike continúa teniendo un sólido historial de aumento constante de rentabilidad para los accionistas, incluidos 22 años consecutivos de aumento en el pago de dividendos, cosa que para toda aquella persona, todo aquel inversor que quiera cobrar en dividendos, pues esto es interesante. En el primer trimestre la compañía devolvió aproximadamente 1.8 billions para los accionistas, incluyendo dividendos por valor de 558 millones de dólares, un 6% más que el año anterior, y recompras de acciones por valor de 1.2 billions, lo que refleja 14.8 millones de acciones retiradas por parte del programa de 4 años de 18.000 millones de la compañía que aprobó en 2022, en junio de 2022. Cosa que, como ves, esto ha ayudado, por supuesto, a acelerar los EPS o a que la caída no se note tanto, precisamente porque si las acciones están más baratas y la compañía recompra sus propias acciones, esto significa que los EPS no caerán tanto. Aún así, hemos visto que para este primer trimestre la caída ha sido importante, pero también tienes que pensar que si la compañía sigue cayendo en bolsa y la empresa sigue recomprando sus propias acciones, esto puede hacer, por supuesto, que los EPS cada vez, al reducirse,
pues sean cada vez mayores y por tanto nos beneficia a nosotros como accionistas, y al mismo tiempo, por supuesto, la parte de dividendos que sigue siendo creciente. Luego, en cuanto a la parte contable, como puedes ver aquí en cuanto a ingresos, fíjate que nos comparan el trimestre con el mismo periodo anterior del de 2023, donde presentaron 12.939 millones y ahora 11.589, un 10% abajo, y fíjate que los costes realmente llegaron a caer más, un 12%, es decir, consiguieron reducir los costes de 7.219 a 6.332, lo que implica que el beneficio bruto, como puedes ver, haya caído, pero en menor medida con respecto a los ingresos, es decir, un 8% con respecto a un 10%, y esto por supuesto hace que el margen se haya ampliado gracias a esa reducción de costes. Luego, si seguimos bajando, aquí vemos gastos de creación de demanda, aquí podemos ver que aumenta un 15%, y gastos generales de explotación, que puedes ver que se reduce un 7%, de 3.000 millones a 2.800 millones, y unos gastos totales de venta y administración que se reducen un 2%, lo que hace que sea al final un porcentaje sobre los ingresos del 31,8 al 34,9%. Luego fíjate que si seguimos bajando vemos aquí gastos o ingresos por intereses, que en este caso han tenido ingresos, y fíjate que ha sido un poquito más por parte de intereses. Luego también otros gastos o ingresos, que en este caso son ingresos que se computa la compañía, y fíjate que ingresos antes de impuestos o beneficios antes de impuestos se ha reducido ese 21%, pasando de 1.600 millones a 1.300 millones, y con unos gastos de impuestos sobre la renta que aumentan, en este caso un 29%, lo que hace al final que el beneficio neto pase de 1.450 millones a 1.051 millones, esa reducción del 28%, y con unos EPS que tenemos que mirar siempre en la parte diluida de 0,94 a 0,70, una reducción de el 26%, cosa que es importante. Y aquí vemos efectivamente cómo la compañía recompra acciones, pasando de 1.543 a 1.502 millones de acciones en circulación, lo que quiere decir que obviamente esto beneficia, y si no hubieran recomprado, esta caída podría haber sido lógicamente mucho mayor. Y fíjate que en cuanto a dividendos por acción pasan de 0,34 a 0,37, cosa que el dividendo sigue creciendo. Y esto, para todo aquel inversor interesado en cobrar dividendos, pues puede ser interesante. Y como ves, digamos que más o menos los resultados sí han sido negativos, y por eso digamos que está justificada la caída que hemos visto en bolsa a lo largo de la semana. Pero si bajamos al balance para ver también cómo es la salud financiera y el balance de la compañía, vemos aquí que en cuanto a activos, efectivo y equivalente aumenta ese 37%, pasando de 6.178 millones a 8.486 millones. Inversiones a corto plazo, que pasa de 2.600 a 1.800, se reduce un 31%. Cuentas por cobrar, que se mantiene más o menos estable. Inventarios, que se reduce ese 5% que nos comentaban antes, y también unos gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes, que se reduce un 14%. Luego fíjate que en cuanto a activos corrientes totales, aquí vemos que aumentan un 3%. Luego después tenemos la parte de activos, pero en este caso a largo plazo, donde vemos por ejemplo el goodwill, que es el punto importante, que se reduce un 15%. Y si vamos a la parte de pasivos, aquí por ejemplo, para destacar porción corriente de la deuda a largo plazo, en este caso 1.000 millones, es decir, una porción de la deuda a largo plazo que la pagan a corto plazo. Luego fíjate, cuentas por pagar, que aumenta un 23%, y al mismo tiempo una porción corriente de los pasivos por arrendamiento, en este caso por alquileres, aumenta un 13%. Y si vamos a la parte de largo plazo, pues fíjate que deuda a largo plazo se reduce un 10%, pasando de 8.900 millones a 7.900 millones, al mismo tiempo que también podemos ver unos impuestos diferidos, que esto por supuesto van a computar en próximos ejercicios, próximos trimestres, por ejemplo, y aquí pasivos por arrendamiento, que se reduce un 6%. Y en cuanto a patrimonio neto, aquí podemos ver cómo patrimonio para los accionistas se mantiene más o menos estable, de los 13.971 millones a 13.944 millones, más o menos digamos que la varianza es en torno a ese 0% o ligeramente inferior. Si bajamos a la parte geográfica para ver realmente
de cómo ha afectado a las ventas la compañía a cada parte geográfica, fíjate que América del Norte ha caído un 14% en cuanto a calzados, en cuanto a vestimenta un 10% y en cuanto a equipo un 34% ha crecido, pero esta es la parte más pequeña, lo que hace que el total haya caído un 11%. Luego en Europa, Medio Oriente y también África, pues un 12% en calzado, caída, vestimenta un 11% y 6% en equipo, lo que hace un total o una caída total del 12%. Luego fíjate que en China, que es lo curioso, que es donde hemos visto que otras compañías tienen más problemas, aquí la caída ha sido menor, en este caso de calzado solo un 2%, un 9% en vestimenta y la parte de equipo crece un 29%, lo que hace que al final tengan de media ese 3% de caída. Y luego fíjate que en Asia Pacífico y América Latina aquí ha caído el calzado un 3%, un 2% en vestimenta y en equipo ha crecido un 9%, lo que hace al final un 2% de caída. Fíjate que en cuanto a divisiones de marcas globales crece un 20% y totalidad de la marca Nike pues decrece un 9%, con la parte de Converse que decrece un 14% y eso hace que los ingresos totales de la marca Nike pues decrezcan ese 9%, todo esto en moneda constante, y la totalidad de la marca Nike en este caso decrece en calzado un 10%, un 9% en vestimenta y crece en la parte de equipos un 15% y en divisiones de las marcas globales un 20%, lo que hace que al final eso repercuta en que sea un 9% de caída en el total. Por tanto, aquí sí estamos viendo cómo de forma geográfica ha afectado en términos generales negativamente, pero por supuesto, como te digo, tenemos que ver los próximos trimestres a ver si también digamos que no solo de forma geográfica comienza la recuperación del sector, porque digamos que el consumidor empieza a consumir más, es decir, a gastar más en ropa deportiva, porque como sabes, esto es consumo discrecional y por tanto digamos que cuando el consumidor no quiere consumir o tiene problemas financieros o económicos, digamos que este tipo de gastos los suelen posponer. Entonces, por una parte, tenemos que ver que cada área geográfica se va recuperando al mismo tiempo que el nuevo SEO va implementando nuevas medidas para mejorar la compañía, por supuesto, para que siga aumentando los ingresos, optimizando costes y eso que haga que mejore los márgenes y aumente los beneficios de la empresa. Y por último, también la compañía nos muestra las ganancias antes de intereses e impuestos, como precisamente por áreas geográficas o por zonas geográficas vemos como América del Norte y Europa, Medio Oriente y África han sido las más afectadas, pero luego Asia Pacífico, China son las que realmente menos han caído, lo que al final hace que tengan un beneficio antes de intereses e impuestos con una caída del 21%, como puedes ver aquí, precisamente pasando de esos 1.648 a 1.307. Entonces, una vez hemos visto todos los resultados presentados por la compañía Nike, ahora entendemos un poco mejor cómo el mercado ha decidido tumbar la compañía un 8,27% a lo largo de la semana. De hecho, llegó a tumbar la compañía a lo largo del día de la presentación de resultados menos un 5%, pero luego a lo largo de la semana digamos que el precio ha continuado bajando precisamente por la desconfianza del mercado de que se pueda recuperar en el corto plazo. Y al final aquí digamos que debemos hacer una valoración no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo y por supuesto compararlo con otros comparables del sector. Por tanto, aquí vamos a ir a Ticker, donde realmente aquí vemos la compañía Nike y precisamente lo primero que voy a hacer es cambiarme de cámara porque te quiero enseñar el tamaño que tiene la compañía para que seas consciente de que Nike es la compañía más grande dentro del calzado deportivo, donde podemos ver que capitaliza a 123 billions, como puedes ver, o 123.000 millones, mientras que si lo comparamos con Puma podemos ver que la compañía capitaliza a 5.400 millones y Adidas, que es el competidor más, en este caso puntero, y lo veremos ahora, 42.000 millones. Esto quiere decir que a priori, en cuanto a tamaño, podemos ver como tanto Puma como Adidas podrían llegar a tener un mayor crecimiento debido a que tienen un menor tamaño, es decir, como Nike ya está o tiene más reconocimiento y por supuesto tiene un mayor tamaño, vende a nivel mundial mucho más volumen, es mucho más difícil que una compañía más grande siga creciendo a altas tasas. Sin embargo, tanto Adidas, que podríamos considerar que sí es una empresa grande, pero no tan grande como Nike, y Puma, que es una empresa que podríamos considerar como pequeña o mediana,
todavía tienen bastante crecimiento. Bien, entonces, en cuanto a comparables directos, fíjate que la compañía Nike, el mercado nos la está ofreciendo ahora mismo con todas estas caídas a 28 veces PER, es decir, teniendo en cuenta el beneficio neto que presentarán forward de 2025 y ahora mismo han presentado el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, cosa que, como lo vemos negativo, parece que van a tener un año o ejercicio fiscal complicado, por eso el múltiplo es alto, pero si la compañía vuelve a la senda de crecimiento, lógicamente veremos cómo este múltiplo se reduce, pero también lo importante es en base a lo que genera de forma real, es decir, en cuanto a free cash flow, que esta compañía el mercado nos la ofrece a 28 veces. Sin embargo, Puma, es decir, una empresa mucho más pequeña, el mercado nos la está ofreciendo a 18 veces PER y lo interesante que es free cash flow, en este caso a 13 veces, lo que quiere decir que en base a lo que genera realmente la compañía Puma, pues está muchísimo más barata y además ten en cuenta que esta compañía tiene un potencial upside enorme, tal y como te comenté en el vídeo anterior hablándote de esta compañía, por nuevos contratos con la Fórmula 1, con nuevos contratos, con nuevos equipos a nivel mundial, nuevos campeonatos, etcétera. Y como sabes, todo eso al final es inversión en marketing que pueda hacer que la marca siga creciendo, y también la mejor compañía, en mi opinión, del sector, que es en este caso Adidas, que ha tenido un crecimiento impresionante del 47% y que por supuesto el mercado, al darse cuenta de que esta es la mejor compañía del sector, está valorándola a 43 veces PER, es decir, que parece carísimo, pero lo importante es que en cuanto a free cash flow, es decir, lo que genera realmente la compañía, fíjate que está a las mismas 28 veces que, por ejemplo, ahora mismo Nike, donde Nike estamos viendo que realmente sí está pasando por problemas estructurales y digamos que nos la está ofreciendo el mercado exactamente al mismo múltiplo. ¿Por qué es esto? Precisamente porque Nike tiene un mayor tamaño y muchos inversores la consideran más estable, más resiliente, y aunque es verdad que Adidas es mucho más pequeña, como puedes ver, que sigue siendo una empresa grande por supuesto, pero tiene casi o menos de la mitad de capitalización, por tanto digamos que esta compañía podría tener un mayor crecimiento y ahora mismo la estaríamos comprando, hipotéticamente, que no digo que lo hagas, a el mismo múltiplo free cash flow. Por tanto, si vamos a en cuanto a estimaciones para las tres compañías para ver realmente lo que estiman los analistas, podemos ver, por ejemplo, cómo para Nike se proyectan crecimientos de ingresos del 5, del 8 y del 5% hasta 2029, con el año 2025, es decir, con este ejercicio fiscal de caída, y por tanto esa caída justifica que el múltiplo realmente esté más alto. Pero como te decía, si la compañía continúa la senda de crecimiento, no en cuanto a ingresos, sino al final en cuanto a beneficio neto, en este caso EPS, que es lo que nos debe importar, es decir, si la compañía sigue haciendo recompra de acciones, crecerán más los EPS de lo que crecen los ingresos, y aquí los analistas estiman que en 2025 decrecerá un 29%, casi un 30%, pero luego crecerá un 19%, un 13%, un 22% y un 11%. Este crecimiento te lo puedes creer o no te lo puedes creer, eso dependerá de lo agresivos que lleguen a ser con las recompras de acciones, y también si este nuevo CEO consigue reorganizar la empresa, reestructurar la empresa para que vuelva a la senda de crecimiento, porque obviamente si no lo consiguen y siguen perdiendo cuota de mercado, pues este crecimiento no se va a terminar dando. Sin embargo, fíjate que lo que se pronostica o lo que se proyecta para Puma ya son crecimientos de ingresos mayores, e incluso en 2025, cuando Nike se espera que decrezca, Puma se espera que crezca un 7, un 7, un 6 y un 6, crece un poco más, y en cuanto a EPS, que es lo que nos importa, crecería un 29, un 18, un 12, un 10, que realmente, como esta empresa tiene un menor tamaño, sí es más probable que pueda llegar a tener estas tasas de crecimiento, porque también en el pasado las ha tenido. Y en el caso de Adidas, fíjate que lo que se proyecta en cuanto a crecimiento es también crecimientos, fíjate que 2025 crecimiento cuando se espera que Nike decrezca, y luego crecimiento del 12, del 8, del 5, es decir, crece en cuanto a ingresos un poco más que Nike y similar a Puma. Y fíjate que en cuanto a EPS, ¿qué es lo que nos importaría? Todo esto porque lo estoy haciendo yo por PER, pero lo lógico sería hacerlo por Free Cash Flow. Fíjate que esta compañía también se espera crecimientos importantes, donde realmente para 2025 se espera
espera que crezcan aquí un 108%, un 48%, un 27% y un 5% debido a las fuertes inversiones que está haciendo en este caso Adidas por la marca. Pero realmente el PER, como te decía, está distorsionado y aquí habría que mirarlo por Free Cash Flow, donde realmente aquí podemos ver que curiosamente para 2025 se espera que el Free Cash Flow de la compañía suba o aumente un 34%. Luego fíjate que todo esto de aquí está distorsionado y aquí es donde realmente deberíamos de entender por lo que está pasando el sector o por lo que podría llegar a pasar el sector, tanto en Adidas como en Puma como en Nike, precisamente porque está muy ligado a cómo evolucione la economía. Es decir, si por ejemplo a nivel mundial se bajan los tipos de interés, por tanto se acelera el crecimiento, se acelera el consumo, todo esto ayuda a que las empresas de consumo discrecional pues vayan creciendo y por tanto tanto Nike como Puma como Adidas comiencen la senda de crecimiento. Por tanto, las proyecciones, yo no me voy a fiar tanto de esas proyecciones, pero lo que sí que te voy a comentar es que en este sector podemos ver cómo realmente de forma real Nike ha estado pasando por problemas estructurales, Puma también ha pasado por ciertos cambios y ha tenido que estar haciendo fuertes inversiones para crecimiento de la marca, y Adidas digamos que ha sido la más resiliente y se considera la más estable, aunque es verdad que también ha tenido que adaptarse a este entorno digamos complejo macroeconómico. Por tanto, si vemos que la economía va mejorando, para todo este sector podemos ver cómo las compañías irán presentando mejores resultados. Pueden ser del 15, pueden ser del 10, pueden ser del 20. Yo no voy a meterme tanto en detalle porque evidentemente, como siempre digo, yo no soy adivino. Si se pueden hacer estimaciones lógicas, es decir, de que continúen creciendo a tasas de un dígito simple, a lo mejor cercano al doble dígito si lo hacen muy bien, del 5, del 6, del 7, incluso si lo llegan a hacer, como te digo, muy bien, del 7, del 8, del 9, más o menos. Y luego, lógicamente, en cuanto a EPS, si recompran acciones, lógicamente esos EPS crecerán más de lo que crecen los ingresos, incluso si optimizan los costes, porque como te digo, lógicamente al bajar los tipos de interés y estabilizar los costes, llega un punto en el que la deuda al final deja de salir más cara, por tanto digamos que se empiezan a abaratar los costes, también costes de salarios, porque ya la inflación también va bajando, lo que quiere decir que dejas de subir los salarios o se estabilizan, y otro tipos de costes administrativos, generales, etcétera, etcétera. Todo eso hace que los márgenes vuelvan a aumentar y por tanto estas compañías sean capaces de generar mayores beneficios que ingresos y por tanto mayor EPS, porque además o adicionalmente recomprarían sus acciones. Todo esto es el razonamiento al que hay que llegar para ver que realmente este sector en concreto se puede ir recuperando y para los próximos años puede tener un muy buen desempeño, eso sí, pero estará ligado a lo que haga la economía. Si por lo que sea a nivel macroeconómico se presentan datos negativos, lógicamente podemos llegar a pensar que estas compañías pospongan el crecimiento. Lo que estamos proyectando de crecimiento a 1, 2, 3 años vista probablemente sería más tarde. Ahora bien, si se comienzan a bajar los tipos de interés porque la inflación empieza a bajar antes y por tanto la economía se recupera antes, veremos cómo estas compañías de consumo discrecional irán creciendo poco a poco. Una vez dicho todo esto, para que entiendas realmente cómo estaría posicionado el sector de aquí en adelante y realmente no solo para que te quedes con Nike, sino que también cuando analizas una empresa también analices a sus comparables, pues te traigo otra página donde realmente puedes extraer información, donde es Mordor Intelligent. Esta página web realmente lo que hace es analizarte, en este caso, pues distintos sectores. Por supuesto, tiene una versión de pago donde digamos que analizan en profundidad distintos sectores. Aquí, por ejemplo, si me voy a la página inicial, puedes ver cómo realmente esta página analiza todo tipo de mercados. Aquí tú pones el mercado que quieres que te analice y fíjate que tienes todas las compañías y hay distintos research o análisis de sectores, de empresas, de industrias, donde realmente te puede
puede resultar muy útil. Como digo, por supuesto, esto tiene una versión gratuita y una versión de pago, pero en este caso en la versión gratuita, si simplemente buscas sector el que quieras y aquí ves como por ejemplo, digamos que estamos hablando, y me cambio un momento de cámara, tamaño del mercado de ropa deportiva y análisis de participación, tendencias de crecimiento y pronósticos de 2024 a 2029. Estos son con datos registrados hasta 2022, es decir, puede parecer que es antiguo, por supuesto, hay una parte que es de pago, que es actualizada, pero yo te muestro la gratuita, donde puedes ver que se espera que el sector crezca de media hasta 2029, es decir, de 2019 a 2029, con una media del 4,5%. Es decir, si esto se termina cumpliendo, quiere decir que como mínimo podríamos esperar que tanto Puma como Nike como Adidas puedan crecer ese 4 o 5% en cuanto a ingresos, porque la media del sector de ropa deportiva, calzado deportivo, etcétera, crezca a esas tasas de crecimiento. Luego aquí vemos en cuanto al volumen esperado, volumen de mercado, tasa de crecimiento anualizado. Aquí, por ejemplo, la que será la parte de crecimiento más rápida, es decir, donde se espera la aceleración o el crecimiento más acelerado en Asia-Pacífico. Y por supuesto el mercado más grande en América del Norte, y los principales actores, las principales marcas posicionadas que están en este análisis dentro del sector de calzado deportivo, ropa deportiva, etcétera. Vemos compañías como Lululemon, Under Armour, Nike, Puma y Adidas, que son los principales del sector, los principales players. Y obviamente si la media es que van a crecer a ese 5%, seguramente es que algunas compañías crecerán por encima, otras compañías en la media y otras compañías por debajo. Pero si estas son las principales, lógicamente podemos llegar a pensar o podemos sacar la conclusión de que estas empresas muy probablemente, si se recupera la economía, crecerán por encima de la media de mercado. Si seguimos bajando, aquí ves por ejemplo más en detalle análisis del mercado de ropa deportiva, donde se espera el tamaño de crecimiento de esos segmentos, aumento de la salud y de la autoconciencia, es decir, te enseñan los distintos puntos en años atrás del por qué digamos que cada vez esperan que haya un mayor crecimiento en la parte deportiva, porque te explican que la gente cada vez es más consciente con su salud, es decir, que tiende a cuidarse más, tiende a comer más sano, a hacer deporte, y todo esto ayuda a que cada vez más consumidores quieran adquirir ropa deportiva, y estas son las principales marcas que se pueden ver beneficiadas. Al mismo tiempo, tendencias de mercado, aquí vemos el crecimiento de 2018 a 2022, también incentivos por parte del gobierno, en este caso ponen el de Inglaterra, por supuesto, para incentivar a que haya cada vez más ropa deportiva para que la gente digamos, termine haciendo deporte y tenga un hábito o hábitos más saludables. Todo esto, como siempre digo, es interesante que te lo leas en profundidad, e incluso el crecimiento más rápido en Asia-Pacífico, y te explican precisamente el por qué, cuáles son las zonas geográficas que podrían crecer en cuanto a calzado o ropa deportiva. Y fíjate que incluso en cuanto a industrias, aquí te dicen realmente cuáles son las marcas o los líderes más valorados o mejor posicionados, donde en este caso a 2022 Adidas es la mejor marca posicionada después de Nike, después de Puma, después de Under Armour y después de Lululemon. Es decir, que ya estamos viendo realmente en cuanto al mercado cuál es la marca mejor posicionada, en este caso Adidas, y precisamente es por eso, por lo que te comentaba, que es por lo que están pagando un múltiplo más alto por esta compañía, de 43 veces PER, pero en este caso si miramos por Free Cash Flow, fíjate que realmente son 28 veces, es decir, que la compañía está generando Free Cash Flow, y a medida que siga optimizando el negocio, eso hará que si el Free Cash Flow sigue creciendo, pues por tanto, digamos que este múltiplo que pagues iría bajando, y eso ayudaría, pues por supuesto, a que el mercado esté dispuesto a pagar o a subir el precio de cotización, entre otras cosas. Pero fíjate que también Nike y Puma están a la cabeza, y por tanto pueden ser inversiones interesantes para sobre todo el medio y largo plazo. Eso sí, como siempre digo, todo esto depende de otros factores externos a las compañías. Las compañías, por una parte, lo tienen que hacer bien. Como te comentaba, en el caso de Nike, depende única y exclusivamente de Nike. El primer paso, que es el más importante y es el que han dado, es precisamente haber despedido al director ejecutivo y haber puesto a este nuevo, que te recuerdo que entra en
en vigor, es decir, que entra su trabajo, su cargo, empieza a partir del 14 de octubre, por tanto, a partir de ahora, los próximos trimestres, tenemos que ver cuál es la dirección de Nike y si se está redirigiendo bien hacia la senda de crecimiento o no, y luego en el caso de Puma, pues si sigue haciendo buenas inversiones, y en el caso de Adidas, si también continúa por la senda de crecimiento, y adicionalmente también asegurarnos de que el sector se va a recuperar gracias a los incentivos de bajada de tipo de interés, crecimiento macroeconómico, aumento del consumo, etcétera, etcétera, lo que todo eso nos puede dar una mayor seguridad a medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Nike y todos los comparables del sector e industria, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.